Bueno, primero de todo agradecer al centro por esta invitación. Mi nombre es Gerard Moliné y hoy os voy a contar pues un trocito pequeño de mi vida, ¿no? Por qué he llegado hasta aquí, a qué me dedico y voy a intentar un poco explicar pues todas esas anécdotas y cosas que a veces no se ven pues visitando simplemente la web y viendo los proyectos del estudio. Me dedico a diseñar objetos, básicamente. Objetos ya sea para el mundo de la industria, a veces objetos para distintos gremios de artesanos o a veces objetos más artísticos, ¿no? Lo que me motiva un poco de este trabajo es pues la capacidad de estos objetos para comunicar, ¿no? Muchas veces, no tanto, gracias, no tanto su utilidad muchas veces, sino la capacidad de contar historias y de alguna manera entrar en la forma de pensar de las personas. Para poner un poco un antecedente, os he puesto unos objetos que me remiten a mi infancia, ¿no? Yo soy de un pueblo pequeño del Pirineo, pero más bien un pueblo muy pequeño, de aproximadamente unos 100 habitantes, un pueblo que no tiene tiendas, que no tiene autobús, que no tiene escuela, y estos son algunos de los objetos que yo recuerdo de mi infancia, que he recuperado, y que para mí fueron como una de las primeras lecciones de lo que es el diseño de objetos, ¿no? De productos. Es pues objetos que pues hacía una persona de una casa del pueblo, un pastor, mi propio abuelo hacía esta pieza para este morter de madera, y de alguna forma pues eran objetos que duraban varias generaciones en muchos casos, ¿no? Recuerdo esta época que nunca se tiraba un envase, una lata, un plástico, siempre se reaprovechaba todo pues para dar de comer a las gallinas con un neumático o simplemente con una bicicleta vieja, pues la utilizaban para transportar un aspersor de riego. Seguramente, bueno, yo estaba muy bien, ¿no? En este entorno idílico que contaba, en un pueblo, en una familia de agricultores, payeses. Toda la vida me había imaginado trabajando allí, ¿no? Pues con mis ovejas, mis vacas, en el campo, súper feliz. Pero de repente te haces mayor y supongo que por los amigos, por influencias más familiares, pues decides pues irte a Barcelona a estudiar y tienes que estudiar alguna cosa, ¿no? Pues yo me fui a Barcelona y empecé a estudiar pastelería. No tenía nada que ver con el diseño de producto. Tenía que escoger sí o sí un oficio, ¿no? Y en esa época pues ni tan solo sabía lo que era el diseño industrial. Entonces bajé, había hecho el bachillerato en el pueblo, ¿no? Bajé a Barcelona y cuando ya llevaba un año haciendo de pastelero, haciendo las prácticas, levantándome a las 4 de la mañana, que era un oficio bastante duro, pues encontré otro colega del pueblo que había bajado un año antes y me dice: pues yo estoy haciendo diseño gráfico y mola, ¿no? Diciéndome, está de puta madre, ¿sabes? Ven a mi universidad que te lo vas a pasar bien. Entonces decidí dejar todo el mundo de la pastelería y me matriculé en la escuela Lisaba como diseñador gráfico. Entonces ahí descubrí la profesión del diseñador industrial, de casualidad. Simplemente el primer trimestre pues hacíamos unas asignaturas compartidas y enseguida vi que esto es lo que quería hacer. Entonces me cambié de disciplina y empecé a trabajar como diseñador a estudiar como diseñador de producto. El primer proyecto que voy a contar es lo que acabó siendo el proyecto final de estudios, digamos, en cuarto curso. Y es un proyecto que de alguna forma ha acompañado al estudio durante toda la vida, ¿no? He sufrido distintos cambios, distintas fases, y es un proyecto que aún es vigente y estamos comercializando. Entonces yo tuve la gran oportunidad cuando terminé el ISABA, de colaborar muy estrechamente con un profesor mío que es Martín Ruiz de Azúa. Entonces estuvimos 3 años asociados y hicimos un estudio que se llamaba Azúa Moliné, y durante esos años pues nos dedicábamos exclusivamente a hacer muchos proyectos de diseño industrial puro y duro. Bueno, el primer proyecto que os contaré es la urna BIOS. La urna BIOS es una urna biodegradable que está hecha de material vegetal, de papel reciclado, fibras vegetales, y lo que pretende es reinterpretar y renovar el ritual funerario, ¿no? Se trata de poner las cenizas de un difunto en esta urna. En la parte superior de la urna hay una tapa de
de tierra con una semilla y cuando la persona muere pues se plantan las cenizas para que salga un árbol. De hecho para mí era como una costumbre, ¿no? Nosotros de pequeños cuando sacábamos las cenizas del fuego, pues la abuela te decía, venga, ves a tirar al árbol. Y siempre toda la vida de tirar las cenizas al árbol, pues salió un poco de aquí la idea de hacer esta urna. De hecho, siempre he dicho que es una idea o es un nuevo servicio, ¿no? Es una nueva forma de entender la muerte o la vida, ¿no? De decir este momento, este triángulo difícil que todos tenemos que pasar, pues tomárselo de otra manera y hacer un ritual laico y completamente ecológico. Pero de alguna forma, al estar en una escuela de producto, tenías que materializarlo en un objeto, ¿no? Muchas veces reivindicaba que lo que teníamos que hacer era dejar de producir urnas metálicas y coger las cenizas y tirarlas al campo con las semillas. Pero entonces es cuando venían todas estas lecciones de empezar a pensar en un packaging, generar una imagen gráfica, dotar de un carácter a un producto y poco a poco lo fuimos desarrollando. Esta es una primera versión de la urna que después se comercializó durante 10 años por el CIRE, Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, y luego se fue trabajando y esta es la última versión que se está comercializando. Es un producto que ya lleva casi 17 o 18 años en el mercado y cada vez ha funcionado mejor. Al principio era muy difícil implantarlo porque hay muchos intereses creados en ese sector, pero poco a poco lo íbamos introduciendo y ahora, sobre todo en otros países, es cuando está funcionando más bien. De un producto, pues de una idea salía otra, ¿no? Cuando se murió el copito de nieve, aprovechamos para enterrar lo que quedaban de sus cenizas en una urna de estas, entonces hicimos una versión para mascotas. Entonces ahora hay la urna para humanos y para animales. Nos dimos cuenta también que podíamos vender este producto en gárdenes, en floristerías, en sitios que iban más allá del sector tradicional de las urnas funerarias. Para mí es un proyecto que completo en el sentido que define más mi filosofía de trabajo, el entorno donde he crecido, ¿no? Es un proyecto que para mí es un servicio más que un objeto, aunque lo tengas que materializar con una urna, pues es muy gratificante ver a veces los mails que te llegan en la web de gente que te dice pues que le ha ayudado a cambiar su visión sobre la muerte o que gente que tiene un problema la compra en vida cuando este tipo de productos nunca se compran en vida, ¿no? La gente no quiere ni pensar en la muerte muchas veces. También los primeros años fueron difíciles porque te daban premios por la urna, tenías mucho reconocimiento, pero veías que sacarle un provecho económico era complicado, ¿no? Porque las principales empresas del sector se interesaban más para controlar el producto que para promoverlo. Pero bueno, luego salimos de la escuela, empezamos a trabajar una época bastante buena, que aún había llegado la crisis económica y todo el mundo quería hacer muebles, taburetes de polipropileno, todos querían ser los más modernos, entonces nos encargaban estas picas que son de plástico, que salían en todas las revistas, pero realmente se vendían poco, y buscaban pues estudios así de gente más joven que proponía cosas más atrevidas, ¿no? Siempre teníamos que justificar un poco, pues cuando hacías una forma así más estilosa, pues si era un diseño inspirado en formas orgánicas, o a veces estos muebles de cocina, hay de baño que están inspirados en los muebles de cocina, que aprovechas el máximo espacio. Otras veces hacíamos muchas colaboraciones con empresas y otros grupos de diseñadores, ¿no? En este caso había un equipo de moda, uno de diseño de producto y uno de gráfico. Y hacíamos unos zapatos inspirados en Barcelona, en la ciudad. O este packaging que hicimos con Xavier Mariscal para la candidatura del COI de Madrid del 2012. Por desgracia no ganó, pues nosotros hicimos el packaging que no tenía ninguna cola, no tenía materiales lujosos y dentro había todo el dossier del comité. A veces hacíamos objetos simplemente por placer, sin ningún encargo, ¿no? Esta panera pues está hecha a partir de 2 bastidores metálicos que dentro se atapa una servilleta y haces tu propia panera, ¿no? Es como un bastidor de coser, pero que cada uno pues puede utilizar la servilleta de su casa. Intentábamos, pues si nos poníamos a diseñar una panera para el pan,
pues hacer que algún aspecto se diferenciara del resto, ¿no? Ya sea porque esta relación con el usuario que se la personaliza, o a veces un simple guiño, o la historia que hay detrás de los objetos, ¿no? Esto era un soporte para jamones pues que se plegaba y se podía guardar cómodamente en un cajón, objetos que a veces tienen un uso puntual durante el año, pues que no te molesten durante el resto de tiempo que no los usas, ¿no? Y bueno, entre estos objetos más comerciales que nos encargaban las empresas y otras cosas que hacíamos más por placer, empezábamos al tiempo libre pues a hacer este tipo de experimentos, ¿no? Aquí esto es una actualización del pañuelo tradicional de aceratillos, ¿no? Que utilizaban en el campo, convertido en una bolsa pues más urbana. Simplemente el cuadrado cosido por el perímetro, que se convierte en una bolsa. Tiene una serigrafía en una parte y puedes introducir pues de todo. Cuesta contar las cosas porque se mezcla todo dentro, pero bueno, también era curioso ver a veces cómo lo utilizaba la gente, ¿no? A nosotros nunca se nos había ocurrido y veías que había gente que se la ponía de una forma que no habías pensado, y era muy curioso ver cómo podías ver un objeto desde a una chica fashion de 18 años porque lo regalaban en la pasarela Gaudí, o a una abuela que iba a comprar y volvía a comprar esta bolsa, ¿no? Porque son materiales que de alguna manera están en el imaginario colectivo, ¿no? Estas telas, estas cosas que se han utilizado desde para hacer una cortina, hacer una servilleta, hacer unas toallas. También eran proyectos que nos sorprendían, ¿no? Porque hacíamos un prototipo, lo presentábamos en una galería, hacíamos una pequeña exposición, salía en prensa y empezábamos igual se han vendido 20.000 unidades en estos años de esta bolsa, ¿no? Y nunca lo hubiésemos esperado. En cambio, grandes proyectos con un briefing muy acotado, con una empresa que estaba detrás, que parecía que iban a venderlo todo, que se iban a la China a fabricar estos muebles de polipropileno, pues ahora varias de ellas ya han hecho suspensión de pagos, ¿no? Otras veces los proyectos simplemente no tenían más pretensión que el simple experimento, ¿no? Coger una silla de plástico de inyección y ir a un taller de un artesano que le dé esta calidad de su material y que se la haga suya, ¿no? Nosotros aquí tenemos poco que... Simplemente le traíamos la silla y le hacíamos el encargo. Ni tan solo le decíamos qué partes de la silla tenía que trenzar, sino que volvías al cabo de 15 días y te la encontrabas allí y era totalmente una sorpresa. Este es otro proyecto de esta primera fase que trabajamos también con Martín, que se llama Cazando Sombras. Este proyecto se trataba de utilizar a la naturaleza para generar el estampado en la ropa, ¿no? Íbamos con un marco, fotografiamos una sombra natural de una hoja, de una rama, y luego la aplicábamos mediante la serigrafía a la ropa. Tenía pues las coordenadas GPS del lugar donde habías robado la sombra, el día, la hora, y bueno, al principio parecía que había empresas interesadas en producirlo, luego ya veían, cuando lo querían producir industrialmente, pues ya había zonas que no podías serigrafiar, todo se iba complicando y de alguna forma desvirtuaba estos proyectos. Entonces decidimos simplemente hacerlos como pequeñas colecciones para exponer o para museos o galerías, y no pretendíamos hacer una edición comercial de estas piezas. La Casa Nido es otro ejemplo de este tipo de objetos. En esa época que había que la vivienda estaba por las nubes, era imposible comprarse un piso en una ciudad, pues nosotros reivindicábamos un espacio libre de derechos, ¿no? Y hicimos esta reflexión de cómo tendría que vivir una persona si fuese como un pájaro, ¿no? Y creamos la Casa Nido. Es una estructura metálica con esta urdimbre de cuerdas que la puedes colgar de un árbol en la montaña o en una plaza en una ciudad, y luego con las ramas o los plásticos, el material que te encuentras, pues vas trenzando toda tu casa para ponerte dentro y hacer... Era muy curioso porque incluso miramos la ordenanza municipal de esa época, y si tú colgabas una casa nido en un árbol de una plaza, no había... La municipal o la guardia urbana no te podía bajar porque no estabas... O sea, tú no ocupabas ningún espacio en el suelo y no había ninguna ley que te decía que tú no podías vivir en el árbol. Pero a los
No lo hicimos un día, pero no nos quedamos allí. Hubiese estado bien estarte una semanita, pero simplemente era esta manera de ver los objetos, ¿no? Que a veces es curioso también porque al cabo de unos años ha salido una versión muy parecida, completamente comercial para jardines, creo que es de la Casa de Don o de mobiliario urbano, y realmente no sé si está inspirada en la Casa Nido, pero es casi lo mismo y la están comercializando. Nosotros llegamos a un acuerdo con Druk Design, un grupo de diseñadores holandeses que eran un referente para nosotros, y ellos se las quedaron los 4 o 5 prototipos y las mandan a distintas exposiciones. Claro, esta forma de trabajar más libre, ¿no? de buscar, detectar un problema, proponer una propuesta a través del diseño, a mí es lo que más me motivaba, ¿no? Entonces, ya en 2003 empezamos a seguir caminos distintos con Martín Azúa y entonces creé mi propio estudio, ¿no? Al principio estaba yo solo, al cabo de unos años empezamos a colaborar con distintos colaboradores y aquí se trataba de hacer los objetos por placer, ¿no? sin ninguna pretensión ni de venderlos, ni de que fuesen muy conocidos, ni de difundirlos. De hecho, empezamos a colaborar muy estrechamente con artesanos porque siempre me había motivado este tema, y durante muchos años muchas piezas que íbamos haciendo continuamente ni tan solo las publicábamos. Esto es una cruz con una entrada USB para poder guardar pues las oraciones y todos los para una monja. Estas son unas texturas que les aplicábamos un líquen preparado especialmente para que la textura acogiera vida natural. Se trataba de en zonas de utilizarlo como mobiliario público, en zonas de autopistas donde hay mucho cemento, pues poner este encofrado con esta forma para que aparezcan los colores y no sea tan duro el aspecto, ¿no? Y otros proyectos que también nos han acompañado durante años en el estudio con un trasfondo más social, ¿no? Este se llama Diabetis a la carta y es una colaboración que hacemos con el Hospital Clínic de Barcelona, el Ciberdem, que es del Departamento de Ciencia del Estado, y los laboratorios Esteve. Se trata de diseñar objetos para mejorar la calidad de vida de personas con diabetes. Entonces nosotros nos fuimos durante un año al hospital como si fuésemos un paciente con diabetes, aprendíamos qué problemas tenían, cómo tenían que cocinar, qué podían comer, y cuando estábamos un poco empapados del tema empezamos a adaptar objetos cotidianos, pero para que ellos pudiesen cuantificar las cantidades que comen. Es un proyecto muy completo porque está durando muchos años y cada vez vas profundizando más en el tema, vas conociendo más gente con esa problemática y ves que el resultado es útil, ¿no? No es ese taburete que cuando te ibas a la feria de Milán y veías 50 más iguales y muchos mejores, pues yo me frustraba y pensaba, volvía a Barcelona y no me apetecía hacer otro, ¿no? Son esos proyectos que tampoco confiaba mucho en vivir de los royalties de esos productos, porque realmente ahora estaría muy mal si no hubiese hecho nada más, ¿no? Durante esa época. Y como también veíamos a los empresarios qué hacían cuando tenían un diseño, cómo lo producían, dónde iban, pues pensábamos, pues también podemos hacerlo nosotros, ¿no? Dejamos de trabajar con royalties, con las empresas, y dejamos de cobrar los diseños a la gente que nos lo encargaba, en este caso a los laboratorios. Entonces nosotros proponíamos, ellos nos daban los contenidos, nos facilitaban la información, nosotros proponemos los diseños, nosotros tenemos los derechos y nosotros los vendemos, ya sea directamente a ellos o a otra gente que los quiere. Esto es un vaso medidor, ahora ya hemos hecho nuevas ediciones, simplemente se trata de saber en una comida normal cuántos hidratos de carbono, cuántas legumbres o cuánta pasta pueden comer. Y con esta filosofía, pues cada proyecto que llegaba al estudio lo íbamos llevando de alguna forma a nuestro terreno, ¿no? Si el cliente no aceptaba, pues teníamos que dejar el proyecto, pero dejamos de alguna forma de trabajar con briefings muy acotados, con una intención muy clara de vender y vender y vender. Esto era un encargo del Campeonato Nacional de
de vaca bruna, es una raza autóctona de vacas de los Pirineos y cada año hacen un concurso de toda España a ver qué país tiene la vaca más bonita, más bonita o que mejor carne, lo que sea. Entonces decidimos que la propia vaca se hiciese ella los trofeos. Como desde pequeño veía que las vacas estaban todo el día con una piedra de sal lamiendo, porque les gusta una piedra de sal para una vaca es como un caramelo, ¿no? Y van haciendo unas formas muy curiosas, ¿no? Cuando la sal se va erosionando. Entonces decidí, les colgué y les escondía los cubos de sal por ahí, y cuando iban haciendo estas formas se los quitaba, los llevaba un artesano joyero, los bañaba en oro y hacíamos los trofeos para el campeonato. Era curioso también ver los payeses que siempre habían visto los trozos de sal en el suelo, pues simplemente bañado en oro en una madera lacada, pues les parecía que eso, en vez de darles la típica copa con una placa, pues les daban este trofeo. Luego vinieron los de la leche, que les gustó, pues esto eran vacas de carne, pues luego hicieron el campeonato de vacas de frisona de leche y hicimos también este trofeo, pues que dentro hay un poco de leche y es una pieza soplada de Pirex de cristal con el contenido dentro. Luego venían los de la pesca, que es curioso, cuando trabajabas en un sector a veces del deporte, pues recibías varios encargos de trofeos relacionados con el deporte. Esto era el departamento en Medi Natural, rural y agricultura, ramadería y pesca. Esto es una medalla que la dábamos desmontada con este material que se llama Instamorph, que lo mezclas con agua caliente y es moldeable, luego se queda rígido como el plástico, ¿no? Cada usuario se tenía que hacer la pieza. Era una época de crisis que la Generalitat evidentemente no podía destinar mucho dinero a estos proyectos y buscaban cosas así sencillas. Pues nosotros le dejamos una cajita con las piezas para que uno hiciera su medalla. Luego me apeteció hacer también una exposición reinterpretando los objetos tradicionales, como el porrón o la barretina o la maceta. Esto era la copa porrón, pues una forma de beber popular y sofisticada a la vez, ¿no? De hecho, es curioso a veces de dónde aparecen estos proyectos, ¿no? Yo me acuerdo que estamos dibujando, vectorizando con el ordenador, pues un dibujo de una copa. Me llamaron por teléfono, se me escapó el ratón, estiré un nodo del perfil y quedó una punta así a veces que pasa dibujando, ¿no?, en el ordenador. Y mientras hablaba por teléfono, pues estaba medio aburrido escuchando, iba mirando la copa y de copa, esto parece un porrón. ¿Vale? Luego tú cuentas a un cliente o quien sea que vas a reinterpretar la tradición y tal, pero muchas veces es más una cuestión de no tanto de ser creativo, sino de ser observador y darse cuenta a veces de estos pequeños detalles que por casualidad, por error, por repetición, pues vas descubriendo, ¿no? Esto es una cosa que también descubrí al trabajar con artesanos. Para mí era mucho más fácil ser creativo cuando iba a un taller que había un señor con un torno de madera haciendo piezas que con un papel y un lápiz pensando piezas de revolución. Entonces me di cuenta que estas colaboraciones con artesanos eran muy productivas, porque de una idea a un prototipo real podía pasar horas. Cambio un taburete desde que te lo encargaban hasta que habías consensuado el diseño, hasta que tenías prototipos, hasta que lo veías al mercado, igual pasaba 1 año y medio. Entonces trabajar así era cada vez más gratificante. Entonces, después de la copa porrón vino la media maceta, que simplemente es una maceta que siempre has visto pues en la calle, en la era, en un balcón, pues hacerle este gesto más amable para poderla poner en un canto de una escalera, en una mesa. Piezas que eran decorativas y funcionales a la vez, este jarrón para guardar como dispensador de bolsas, esta bota, ¿no? Pensaba, voy a hacer una pieza a partir de la bota tradicional. Pues me fui a Móra d'Ebre, que aún quedaba un artesano que hacía las técnicas tradicionales girando la piel de la cabra, y hacíamos el botabric con esta forma para poderlo guardar en la nevera. No comercializábamos directamente estos productos, pero a veces para una campaña de una empresa de vino o tal, pues te pedían una colección o una serie limitada y
y era más cuestión de promoverlos tú para distintos eventos. Con estas piezas tampoco pretendes sustituir a una pieza tradicional que es inmejorable, ¿no? Yo siempre digo que una bota tradicional o una cesta son objetos casi que ha hecho la propia naturaleza, ¿no? Son pequeñas modificaciones que se aplican a un objeto que quizá cada generación pues lo mejora mediante la observación, ¿no? Cuando has utilizado toda la vida una cesta y ves por dónde se rompe, pues igual vas al artesano y le dices, mira, del asa lo haces más fuerte porque yo aquí cargo no sé qué. Entonces nosotros respetamos mucho todo este conocimiento popular y tradicional, pero a veces haciendo estos diseños, estas pequeñas tonterías, pues también ayudábamos a los talleres a comunicar el producto que hacían y a darle vida a las otras piezas. Luego vino la barretina, pues de la pieza tradicional le pusimos una cremallera de estas invisibles en la parte superior. Luego cuando la abres pues se puede utilizar como de muchas formas, como un buff, como una braga. Simplemente era dar nueva vida a estos objetos ya casi folclóricos, ¿no? Que si no es una fiesta tradicional en Cataluña que hacen el Ball Sardà o cosas de estas folclóricas, pues la gente ya no utiliza, ¿no? una barretina. Utilizar nuevos materiales, esto estaba hecho con Thermolite transpirable, que no pica con el cabello como la lana de antes. Y bueno, a raíz de estos pequeños proyectos que convivían con otros encargos del estudi, nos contactó la Generalitat de Cataluña. Entonces dijo, esto que estáis haciendo con los artesanos nos gustaría que lo hicieseis pues, en distintas zonas de Cataluña. Allí empezamos a trabajar en el proyecto Oficis Singulars. Oficis Singulars trataba de ir a distintos pueblos donde había un oficio que consideramos singular, ya sea por la materia primera, por el tipo de producto que hacían, por la concentración de artesanos o por la técnica que habían trabajado durante años. Al principio detectamos estos, al final salieron más, cada vez había más artesanos, más oficios, más diseñadores que querían colaborar en el proyecto, pero os voy a explicar un par o tres de ellos porque si no esto podría durar casi toda la mañana. Entonces el pla pilot primer que hicimos era con la pauma, el margalló. Es una variedad de la palmera que se corta, se pone al sol, se queda blanca, hacen esta tira y con esta tira pues customizan todas las piezas, un capazo, un sombrero, un estalvi para una mesa. Estas son las artesanas, señoras amas de casa, ya de 60 para arriba, que hacía muchos años que ya no salían a la calle a hacer pauma porque pensaban que era, o aún lo piensan, no lo sé, pero lo veían como una cosa obsoleta, que ya no lo quería nadie. Ellos decían que en los años 60 en Terres de l'Ebre iban camiones de Barcelona a comprar los capazos porque todos los basureros, digamos, de la ciudad los utilizaban. Con la introducción del plástico estos oficios se van perdiendo, dejan de ser rentables y la gente de la zona deja de quererlos, ¿no? Se piensa que son cosas que ya no sirven para nada, las generaciones jóvenes no lo continúan, no aprenden las técnicas, incluso estas señoras que son de pueblos que están a 5 o 6 kilómetros entre ellos, pues hay un secretismo entre las técnicas y todo que es impresionante, ¿no? Entonces simplemente te enseñaban un poco cómo funcionaba el material, qué posibilidades tenía, qué se podía hacer, qué no se podía hacer y a diseñar directamente con ellas y con el material. No ibas allí pensando qué voy a proponer, sino que a medida que igual me estaba un mes viviendo en el pueblo con ellas, no era cuestión. Porque imagínate cuando vas a un pueblo de 100 o 200 habitantes, que les dicen que va a venir un diseñador de Barcelona y les va a enseñar a hacer nuevos productos, pues hay un escepticismo brutal, ¿no? Yo me he encontrado situaciones, pues no estás allí trabajando, igual de repente tenemos que ir todos a un entierro o te levantas en el pueblo y resulta que hay un altavoz que anuncia que estás en el pueblo y vas a dar un curso, ¿sabes? Y era alucinante, ¿no? El contraste entre irte de Barcelona y ir a trabajar con estos artesanos. Era curioso ver que la innovación era algo como prohibido, ¿no? Ellos hacían las piezas que su abuelo les enseñó a hacer, que la generación anterior hacía, y las intentaban hacer igual de perfectas que lo habían aprendido, pero eran incapaces de pensar
que aquello podía ser distinto. Les estresaba directamente. Entonces, si ibas tú y cogías esta responsabilidad de decirles, tú prueba esto, que si lo haces mal será culpa mía, que te lo he dicho yo, ¿no? Entonces era la única manera de que ellas pudiesen transgredir un poco este límite de su oficio y estar una hora intentando hacer una pieza que al final no servía para nada, ¿no? Pero poco a poco pues íbamos sacando nuevos diseños, nuevos productos que con los años han ido comercializando y ahora se pueden encontrar en tiendas, ya sea en tiendas de la Generalitat, en Barcelona, ellas las van promoviendo. Los ayuntamientos de estos pueblos en muchos casos también han colaborado mucho estrechamente con ellos, les han enseñado a hacer una asociación pues para que entre ellas se da una de autónoma, puede facturar las piezas de 4 o 5, bueno, pequeñas trampas pues para poder suministrar estos productos, ¿no? A veces intentabas hacer diseños que con menos material o menos tiempo, menos mano de obra, digamos, pues podían hacer una pieza que se vendía más cara, ¿no? Buscar estas tipologías de productos, llevarles materiales que allí no tenían ni un coche para desplazarse a una ciudad y comprar un plástico, un botón o lo que fuese. Todo lo hacían con ese material, desde los cosidos, los botones, los anclajes, todo. A veces traerles un plástico termoformable, cualquier cosa, era alucinante para ellos, ¿no? Esta escoba pues tardaban horas en hacerla, la otra calentar en el plástico, lo juntaba todo y luego ponían otro nuevo, ¿no? En estos pueblos estas piezas aún las venden en las ferreterías, en las tiendas. Ellas de vez en cuando van haciendo sus pequeñas producciones. La Josefina, ella nunca había hecho un sombrero, pero porque no lo necesitaba. Pero decías, ¿pero podrías hacerlo? Bueno, lo podría probar. Pues a la primera lo hacía, ¿sabes? Mira qué contenta ella. Pero era curioso a veces, pues porque estos proyectos despertaban interés. Igual un día te hacían una entrevista en la radio o algo, las llamaban a ellas y estaban muy, muy emocionadas, ¿no? En la propia entrevista te decían, ¿y cuándo vas a volver?, ¿no? Porque realmente ellas no les va a arreglar la vida estos productos, pero el mero hecho de salir a la calle, volverse a juntar todas y volver a hacer todas estas piezas ya les daba mucha vida. Les decían, vamos a hacer como un donut de pauma. Primero era imposible, decían que no se podía hacer, hacían 2 piezas, no les quedaba muy bien y era curioso ver cómo volvías el año siguiente y esa pieza que estaba mal cosida la iban perfeccionando, ¿no? Te dabas cuenta que el artesano cada vez que hace una pieza la hace un poco mejor. No es como la industria, ¿no? Que cada vez la hace más rápido, ellos lo van mejorando y de un año para otro todos estos objetos iban ganando carácter, bueno, intentamos ir a las escuelas para que la gente joven cambiara un poco la concepción de estos productos, ¿no? Yo siempre decía, si en este pueblo hubiese una persona que estudia diseño de producto y se viene aquí a vivir y a trabajar con este material, se va a ganar la vida súper bien, porque ya es una tendencia en otros países y en otras escuelas más del norte de Europa del diseñador industrial que se pone a productor y que hace su pequeña colección y colabora con un pequeño taller y no pretende hacer más de lo que puede vender a través de e-commerce, a través de su zona donde vive, ¿no? Luego viene otro oficio que voy a contar, que es el alabastre de Sarral. Sarral es un pueblo de la Conca de Barberá donde se trabaja el alabastro. En los años 70 era el oro blanco el alabastro allí, pues porque lo vendían en la costa, en Salou, Cambrils, estas zonas donde había mucho turismo, y es un material que parece mármol, pero no lo es porque es muy blando, y los turistas lo compraban como si fuese una piedra muy, muy valuosa, ¿no? Entonces, como no tienes ni idea qué es, pones en el Google alabastro y sale todas estas joyas, ¿no? Desde estas lámparas rococós, muebles completamente rectos, duros, agresivos. El alabastro, bueno, te entiendes por qué tienen este problema, ¿no? Han pasado de ser el oro blanco de la Conca a cerrar la mayoría de talleres. Vas a los talleres y te encuentras evidentemente todas estas piezas kits recargadas, ves los talleres como han ido cerrando,
ves que había habido esta época de oro, ¿no? Que hasta las manetas de las puertas estaban hechas de alabastro. Vas con un artesano, siempre en cada sitio encuentras un personaje súper motivado que pasas el día con él, ya sea en el taller, comiendo, te lleva a la cantera, te enseña de dónde sacaban el material, te enseña a trabajarlo, las propiedades que tiene. El alabastro pues sirve muy bien es muy traslúcido y para proyectos de iluminación, interiorismo, pues se utiliza mucho. Entonces empiezas pues allí con el torno, pues intentar que haga formas más amables, menos agresivas, ¿no? Pues hacer un colgador, hacer una frutera con estas ondulaciones. Simplemente pretendes ejemplarizar las posibilidades que tienen, ¿no? Pues desde hacer un mueble para el hogar hasta hacer una pequeña joya, ¿no? Era interesante ver que a partir de los resultados de estos proyectos luego había otras colaboraciones pues con joyeros o con diseñadores de interiores que iban a hacer el oficio singular pues con su disciplina. Y este es el otro muy entrañable para mí, que es el oficio de la lana, porque este está hecho en el Pirineo, ahí cerca de donde vivo, y fue un proyecto muy completo porque en esta zona ya se había perdido el oficio artesanal de trabajar la lana, incluso se había perdido el oficio de chollarlas, ¿no? Porque la lana con el tejido sintético pasó de venderse a convertirse en un residuo pues en 20 o 30 años. Antes pagaban a un pastor para vender la lana, ahora el pastor tiene que pagar a trabajadores rumanos que conocen los oficios estos tradicionales, porque aquí no lo quiere hacer nadie, para que las quite y la tienen que tirar de forma controlada porque es un residuo. Nosotros conseguimos una pequeña subvención a través del Obrador Chisqueta, que es una asociación de chicas del Pallars muy activas, que colaboramos juntamente en el estudio. Conseguimos comprar la lana a los pastores, mandamos un tráiler a una empresa Portugal que la limpiaba y nos la volvieron a mandar limpia para poder formar a artesanos de la zona y luego hacerlos los diseños. Esto ha durado 7 o 8 años y ahora ya hay una colección de productos con esta lana y evidentemente no compran toda la producción que hay de lana en el Pallars, pero una parte importante sí. Y la gente vuelve a utilizar algunos de estos productos. Al principio solo teníamos lana limpia, teníamos que hacer pues, colchones, piezas grandes, porque no teníamos hilo, no podíamos hacer nada más que rellenar cosas, ¿no? Pues si había una persona que sabía hacer patchwork, diseñabas un colchón hecho con patchwork y lleno de lana. O hacíamos estos cojines pues sin esconder la lana, ¿no? Ellos la lana esta la veían como mala, y en realidad no lo era una lana de bastante calidad. Pues hacíamos este cojín con este agujero para poder sacar la lana. Luego aprendí a hacer fieltro y formamos a unas artesanas para hacer objetos con fieltro. Esto eran como unos pequeños joyeros, forrábamos muebles, hacíamos zapatillas directamente con la lana, jabones, gorras, en fin, todo tipo de productos para el hogar, alfombras con la lana directamente cosida como si fuese ganchillo, pero con unas agujas gigantes. Y al cabo de unos años conseguimos que una empresa nos hiciese hilo con esta lana de distintos colores y ya hicimos otro taller con diseñadores de moda que han hecho toda una colección de indumentaria, ¿no? con la lana de la zona. Y así sucesivamente, ¿no? Luego hacíamos cosas más experimentales también porque nos apetecía pues jugar un poco. Luego vino el oficio de la sal de Cardona, la madera de Salinares y Sacalm. Con la sal hacíamos lámparas, proyectos de iluminación, hicimos 3 o 4 oficios de cerámica también, la cerámica de la Bisbal, de Quart, de Verdú, de Esparraguera. Este es el Julio Badajoz, que es un maestro artesano de la Majòlica. Este señor es un crack haciendo platos tradicionales, pero cuando le decías de doblar un canto o hacer algo, tampoco decía, sí, pero el día que te vayas yo esto no lo haré, ¿eh? ¿Sabes? Pero luego ponía estos cántaros en el taller y resulta que yo le decía, no, es que los tienes que vender. Vendía los cántaros igual a 20 euros y estaba en una mañana hacía 2. Dice, no, es que los tienes que vender a 70, 80 como mínimo.
no se venderán, no se venderán. Y luego veía que sin querer los iba vendiendo, ¿no? Porque había gente que los colecciona, los propios clientes los veían en el taller junto con las piezas tradicionales y los querían coleccionar, y estaba sorprendido, ¿no? Que una cosa que para él estaba mal hecha, ¿no? Bueno, era ese elemento poético, ¿no? De que se va vaciando el agua, pero la decoración continúa intacta en el objeto. O buscar una forma con otra connotación conocida como la botella de Coca-Cola, ¿no? Y ponerle sus estampaciones hechas con pincel, y de estas botellas ha vendido centenares el señor. Nunca se lo imagino cuando hacía la primera, ¿no? Porque pensaba que, bueno, que hacer el molde ya era una inversión muy arriesgada, porque quería con un molde de la botella de Coca-Cola, ¿no? Luego también es recuperar estos valores que tiene la artesanía, ¿no? De la manera de trabajar, de la manera de vivir, de la manera de pensar, que el artesano no lo sabe reivindicar como suyos, en cambio las grandes compañías lo hacen, ¿no? Coca-Cola lo hace, Louis Vuitton lo hace con los bolsos, IKEA lo hace. Tú vas a IKEA y igual ves los platos apilados y parecen hechos a mano, que no cuadran exactamente y están hechos por estampación, ¿no? En cambio el artesano lo que pretende es hacerlos perfectos para que no se note que están hechos a mano. Pues un poco este valor que tiene implícito un objeto artesanal, pues tienen que aprender a hacerlo suyo y a saberlo vender. Pues una hucha para grandes proyectos que solo entraban billetes, unas jardineras con forma de Tetris, esto era un plato para esconder los huesos de las aceitunas, esto es una hucha con forma de villa o un reloj, ¿no? Este reloj, pues el artesano lo tenía que cocer una vez porque no está esmaltado, así no lo llevaba a trabajo porque no tiene que dibujar los números, pues lo vendía mejor que los relojes que le llevan más trabajo. Estos eran proyectos de la cerámica de la Bisbal. Luego, a partir de estas colaboraciones, empezaron a llamar a veces al estudio pues joyeros, artesanos de la piel, del cuero, que te pedían alguna colaboración puntual, ¿no? Para que les diseñaras unas piezas de joyería. Esto es un anillo que puedes cambiar los colores con un carrete de hilo. Y poco a poco, ahora lo enseño al final, pero paralelamente a este trabajo, yo iba haciendo mis proyectos más personales, ¿no? ¿Qué pasaba? Que estuve 6 o 7 años, pues cada mes o cada 2 semanas en un pueblo distinto, y en este pueblo había un oficio, había unos artesanos, y conocía a los mejores. Me enseñaban un montón de técnicas de trabajar materiales. Cuando quería hacer una escultura, un proyecto más mío, me iba allí y me ayudaban. Para mí era como un máster, ¿no? Pero encima estaba financiado, ¿no? Por los propios ayuntamientos o por los propios talleres. Entonces, hace un par de años ya hice una exposición que la he continuado trabajando en Art Santa Mónica en Barcelona, que se llamaba Naturalment. Naturalment pretendía, coincidió con esta época que yo volví al pueblo a montar un taller allí. Durante todos estos años estaba en Barcelona con un estudio allí con 4 o 5 personas, pero cuando empecé a colaborar con los artesanos, pues echaban falta un sitio para trabajar con las manos, para tener más espacio y hacer otro tipo de proyectos. Entonces empecé a trabajar y para mí también era como volver a los orígenes, ¿no? Volver a la naturaleza, volver a hacer lo que yo había hecho siempre, lo que había pensado siempre, ¿no? Y también desaprender muchas metodologías y muchas cosas que me habían enseñado en la escuela, que me costó un montón desaprenderlas, ¿no? Porque veía que si no, no me saldría. Si no podía hacer de todo en cualquier momento y adaptarme a las situaciones, ahora hay crisis, ahora no hay crisis, ahora trabajas con la industria, ahora con artesanos, ahora con galeristas, pues tenía que transgredir cada 2 o 3 años todo de normas ya implícitas que pensaba que estabas haciendo las cosas mal, ¿no? Entonces, naturalmente pretendía utilizar a la naturaleza dentro de los procesos creativos. No se trata tanto de inspirarse en una forma, sino de utilizar la naturaleza para crear las obras. Esto era un conjunto de bolas de alabastro que estuvieron durante 5 años abandonadas en un río. Entonces el alabastro, como es muy blando, pues el agua del río, en función de si era invierno o verano, las iba erosionando, iba generando estas formas, estas texturas, estos colores que a veces, si intentamos
hacer un jarrón con este acabado pues es imposible de interpretar, ¿no? Simplemente tienes que diseñar el ejercicio para que la naturaleza se ocupe del resto. Este proyecto se llama Migracions y son 12 cuadros que representan los 12 meses del año y tratan sobre las migraciones de las golondrinas, ¿no? Las golondrinas vienen a los establos donde antiguamente había animales y vienen del norte de África en primavera y se van en otoño. Entonces yo ponía un cuadro debajo de un hilo donde duermen y ellas pues iban depositando todo encima cuando dormían y al final podías ver en qué época del año llegaban las primeras. Cuando llegaba el verano se reproducían, cuando llegaba otoño comían frutos rojos o cuando de repente un día se van todas, ¿no? Claro, para mí era muy divertido, era como más que el resultado, era la curiosidad de ver qué pasará cuando hacías un ejercicio de este tipo, ¿no? O irte un día que hace una tormenta en un sitio concreto, dibujar una línea de pintura y esperar que la tormenta diluya el pigmento, ¿no? Y ver quizá cómo se congelaban pues, los pigmentos de Creta encima del lienzo. Entonces, de alguna forma necesitaba trabajar en el espacio libre y dejar un poco el estudio para volver a los orígenes. El ejercicio de la sal lo he continuado desarrollando con las vacas, ¿no? Para hacer pues, pequeñas. Nunca he vendido estas piezas, ¿eh? No, o sea, no es... Quizás ha vendido alguna, pero no es el objetivo final de la exposición, sino que son muy conceptuales, es un discurso que hay detrás, pero la finalidad no es decir que una escultura de estas vale una pasta porque es sal, ¿no? Pero lo curioso era ver cuando llevabas la vaca a Barcelona, ¿no? Que le decías al país, oye, tengo que hacer una exposición en las Ramblas y necesito bajar la vaca. Y el señor pensaba, bueno, si me lo pides que será importante, y la llevaba, ¿no? Y venía la periodista y estaba a 1 metro de la vaca y te preguntaba si era de verdad, ¿no? Yo pensaba, era muy interesante este contraste de 15 años trabajando en Barcelona y 7, 8 trabajando pues, con el payés, con el pastor, con el cazador, con toda esta gente que cuando bajaban a la exposición alucinaban, igual que alucinarían los clientes con ellos en la SEU, ¿no? Un apicultor también me ayudó, pude manipular los cajones donde hacen la miel las abejas y año tras año, esto hace 4 o 5 años, pero ahora han hecho como una tipografía allí trabajando, ¿no? con todo un abecedario de cera. Y es curioso, ¿no? ver qué pasará cuando propones un ejercicio de estos. Esto es como un disco de un árbol bastante ancho que está esculpido cuando el tronco está húmedo, no se ha secado, entonces estaba envasado al vacío y en la exposición se abre. Entonces puedes ver en 4 o 5 días cómo la pieza se agrieta completamente, ¿no? Cosas que en la naturaleza no te das cuenta, que suceden muy rápido, pues al cambiarlo de contexto lo puedes apreciar. Un lienzo que estuvimos haciendo un vídeo pues, durante 1 hora arrastrándolo por un prado en mayo cuando la hierba tiene savia y tiene más color. Un tronco que lo quemamos y lo apagamos en la mitad para ver las texturas, ¿no? Siempre me cautivaba mucho ver los troncos en el fuego, pues cómo se quemaban, pero era una forma que al final desaparecía y no podías retener, ¿no? Luego todos estos proyectos, y el alabastro, la madera quemada, han generado productos estéticamente o funcionales, ¿no? Pero originalmente nunca ha sido la intención. Así que es verdad que la próxima exposición, pues con todos estos procesos, pues hemos hecho piezas de mobiliario, piezas decorativas o piezas de ropa, utilizando la naturaleza pues para hacer el estampado, para hacer el jarrón, para hacer la silla. Cuando te pones a pensar, pues ver muchas aplicaciones útiles a objetos, ¿no? Pues esto de las texturas que hacía al principio, pues encontrábamos una fórmula para hacerlo en grande, ¿no? Con bolas separadas. Hicimos un mural inmenso con todas estas bolas que si se desordenan un día es imposible volverlas a colocar casi. Entonces cada vez que un museo, esto es en el Museo de Cerámica de Barcelona, cada vez que un museo, un cliente te pedía un proyecto, pues ya lo vas llevando a tu terreno y poco a poco pues lo haces tuyo, ¿no? Este proyecto empezó
cuando me lo pidieron querían piezas funcionales de cerámica y al final acabó siendo pues jarrones que va apareciendo la sal en el jarrón, porque la cerámica es porosa, dentro hay agua saturada del mar y durante los días de la exposición van apareciendo los cristales de sal, piezas sin acabar de coser que con un poco de humedad se van diluyendo, cuadros hechos en la naturaleza, piezas hechas directamente con la arcilla, sin lijada, sin coser, sin los diamantes estos, ¿no? Es decir, ¿por qué no vamos a hacer todo eso que si voy a una escuela de cerámica no me dejarán hacer porque no está bien hecho, ¿no? Pues tener esa libertad de hacer un objeto completamente comercial o funcional o conceptual en el mismo espacio, ¿no? Esto es una colección de jarrones que se ponen en el río llenos de agua cuando baja la temperatura a menos 0 grados, pues se congela el agua y con la dilatación del hielo se rompen. Entonces el propio proceso decide la forma de cada jarrón, ¿no? A veces se rompen por arriba, a veces se parten enteros. Se puede hacer en un río, se puede hacer en casa, en cualquier sitio, ¿no? La idea era un poco esta, ¿no? Volver a dar el protagonismo a la naturaleza para aprender de ella, ¿no? No intentar siempre ir detrás a ver estas formas, estos dibujos, estas texturas, sino diseñar los experimentos para que te den alguna lección. Bueno, y no me extendré más, si me pongo a contar oficios de estos, pues hay unos cuantos. Pero yo, no sé, os he querido contar un poco esta visión más cruzada, ¿no? Entre el mundo de la industria, la artesanía y el arte, porque realmente es lo que me ha pasado a mí en el trabajo, ¿no? Nunca ha sido tan ordenado como lo habéis visto, porque mientras hacías la exposición también hacías proyectos de producto, pero son 3 mundos completamente distintos que se han ido retroalimentando y que me han ayudado también, sobre todo en épocas que una cosa iba más floja, pues apoyarte en otros proyectos distintos. Muchas gracias por la atención.